Vamos con el siguiente punto, que es la etapa del Partido Popular, que por primera vez va a gobernar en España a partir de 1996 y que se prolongará hasta el año 2004. Como bien sabéis, el título del tema es Los gobiernos democráticos y va hasta el año 2000. No obstante, nosotros en la conclusión haremos referencia a qué es lo que ha ocurrido durante el siglo XXI. Pondremos un título que se llamará siglo XXI y ahí hablaremos pues de la segunda etapa de Aznar. Bueno, vamos a ello. En el año 96, el Partido Popular, liderado por José María Aznar, que había sustituido a Fraga, gana las elecciones. Y si os fijáis en las tablas, los cuadros que voy a poner en los mapas, el Partido Popular saca 156 escaños, le da la vuelta respecto a las anteriores elecciones, y el PSOE continúa la bajada que había tenido desde que ganó aquellas elecciones con 202 escaños y saca su peor resultado en elecciones hasta ese momento. Después han sacado peores incluso y se quedan 141 escaños. Izquierda Unida saca 21, que es la tercera fuerza política, y CiU en Cataluña, pues la cuarta fuerza política. No hay mayoría absoluta, por lo cual José María Aznar pues tendrá que buscar el apoyo y en este caso será de Partido Nacionalista, igual que había ocurrido en el 93 cuando Felipe González ganó sus cuartas elecciones. Si veis el mapa de provincia, hay cierto equilibrio. En el norte ha ganado el Partido Popular, en el sur ha ganado el Partido Socialista y después en País Vasco y Cataluña aparecen como fuerza más votada en algunos sitios los partidos nacionalistas. Vamos a tratar los puntos más destacados de este periodo y en primer lugar vamos a hablar de la política económica. El gobierno del Partido Popular se va a ver favorecido por un momento de expansión económica mundial. Esa expansión va a estar basada en el crecimiento del sector de la construcción, lo que unido a continuar con la política privatizadora de empresas públicas, algo que ya había ocurrido durante la etapa de Felipe González, hará que España cumpla una serie de requisitos económicos y se pueda incorporar al euro. Durante el segundo mandato del PP en este país, bueno, hubo un hecho histórico, social y económico bastante impactante para la época, que fue la incorporación del euro a nuestra sociedad. Como profesora, nosotros de economía teníamos que ir explicando ya el euro con un material didáctico que nos dio la Junta y eran como una especie de billete Monopoly y allí explicábamos a los alumnos cómo iba a ser la circulación de las monedas. Ellos les chocaba, evidentemente. Hubo colas en los cajeros para sacar los nuevos billetes, ¿no? Lo que pasa que también esa alegría iba acompañada por la tristeza que te daba de que nuestra moneda, después de 133 años de historia con nosotros, la rubia iba a desaparecer. Que también me chocó algunas veces algunas cosas, por ejemplo, la primera vez que vi mi nómina, cuando mi nómina estaba yo acostumbrada que tenía de 6 cifras, pasaba a 3 cifras, pues fue un poco chocante. O las quejas de muchos alumnos que decían, es que mi padre dice que con el redondeo, los bares, efectivamente, eso pasó, el gobierno al año siguiente del 2002, en el 2003, hizo una previsión de la inflación del 4% durante el 2002, no, esto fue más dura e incluso un 18% de subida de precio reiterada que sufrió el redondeo porque Y como aspectos más positivos de todo este crecimiento económico, pues se produce la bajada de la reducción de la inflación y sobre todo la bajada del paro que pasa del 24% en el año 1996 al 10% en el año 2000. Siguiente punto, ETA. Como veis, algo que está presente en la historia de la democracia española. Hasta el año 2011 en que ETA dice que no va a volver a atentar y en el año 2018 pues ya se disuelve. Así que todos los que hemos vivido en democracia, pues nos hemos despertado muchas veces escuchando algún tipo de asesinato, de atentado por parte de ETA. Uno de ellos, pues fue, bueno, estamos hablando del año 1997 y se produce el secuestro de un concejal del Partido Popular en un pueblecito que se llama Hermoa. Ese concejal es Miguel Ángel Blanco. El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue de esos que nunca se olvidan. Fue en el verano de 1997.
Recuerdo la fecha porque mi hija hacía solo unos meses que había nacido. Estaba viendo la tele y escuché la noticia de que un concejal del PP, en un pueblo del País Vasco, un chico jovencito, había sido secuestrado por ETA cuando iba a trabajar y que ETA daba un plazo de 48 horas al gobierno para que acercara a sus presos a las cárceles del País Vasco o este chico sería ejecutado. La sensación en estas primeras horas pues, fue de incredulidad. No iban a ser capaces de cometer semejante atrocidad. Y también un poco de angustia. El gobierno no iba a ceder al chantaje. El chico iba a morir. Por eso la gente salió a la calle para suplicar por su vida. Hubo protestas multitudinarias, porque de alguna manera todos esperábamos un milagro, que la policía lo rescatase o que ETA no cumpliese con su amenaza. Incluso hubo algunos presos de ETA que pedían por su salvación. Pero no fue así. Los etarras cumplieron su amenaza. Fue como la crónica de una muerte anunciada. Una vez cumplido el plazo, lo llevaron a un descampado y le pegaron 2 tiros. España quedó conmocionada. La tristeza fue infinita y el convencimiento unánime, no a la violencia. Yo creo que nunca ETA había recibido una desaprobación tan absoluta de tanta gente, hasta de algunos de los suyos. La gente con las manos pintadas de blanco gritaba: "Yo soy Miguel Ángel". Todo esto desencadena una importante reacción popular, que es lo que se conoce como el espíritu de Hermos. A esto le unimos la colaboración, el acuerdo firmado con Francia, la actuación de la policía y la aplicación de leyes que intentan acabar con el terrorismo etarra y que en cierto modo fueron arrinconando a ETA. Aparte del asesinato de Miguel Ángel Blanco, tenemos también el secuestro de Ortega Lara. Ortega Lara fue secuestrado en el año 1996, estuvo 532 días metido en un zulo. Finalmente la Guardia Civil consiguió acceder, localizarlo y pudieron sacarlo. Y estaba vivo, aunque evidentemente las secuelas pues eran notables después de haber estado 532 días metido en un zulo. No fue el único secuestro de ETA, pero sí fue el más famoso y el más largo. Y evidentemente se recordaba constantemente la figura de este hombre que, como os podéis imaginar, estando prácticamente 2 años o año y medio secuestrado, a los pocos meses casi todos los españoles y muchos pues pensábamos que por desgracia hubiese fallecido. Afortunadamente pues fue un auténtico pues, bueno, milagro, una gran actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto de la Guardia Civil, que consiguieron liberarlo en unas condiciones extremas, y es imborrable las imágenes que me imagino que en muchos libros de texto e incluso pues en muchas imágenes de los medios de comunicación pues aparecen pues como vimos en aquel entonces los españoles, abrazado de su esposa, pues un hombre pues demacrado, con esa barba, esos ojitos escondidos detrás de unas gafas que prácticamente pues bueno, era, en fin, sobran creo las palabras, los calificativos, ¿no? Es decir, una persona pues sí, abrumada, desorientada, pero claro, con una inmensa alegría por parte del pueblo español. Y desde luego a mí estos 2 acontecimientos, como otros tantos atentados, por ejemplo en mi ciudad natal, en Granada, pues bueno, han forjado mi personalidad. Evidentemente no me dejaron indiferente. Creo que sería una buena lectura para que comprendáis un poquito mejor lo que las personas que vivimos ese acontecimiento, pues os hagáis una ligera idea, tanto de un lado como de otro, ¿no? La complejidad de este tema. Y aquí, por ejemplo, en Málaga, en el año 2000, se produce el asesinato de un concejal, José María Martín Carpena, que era de la zona de carretera de... Bueno, él era de Gamarra, pero trabajaba en el distrito número 7 de carretera de Cádiz. Lo pillan en la puerta de su casa y le meten varios tiros y se lo cargan. Así que ya sabéis, cuando vayáis al pabellón del baloncesto, el Martín Carpena pues lleva su nombre en honor a este concejal del Partido Popular. En la zona nacionalista, País Vasco y Galicia.